La más cordial bienvenida a todos quienes están hoy conectados a través de este medio nuevo. Y quiero saludar en forma muy especial a un amigo que veo ahí, que me sorprende su presencia y que yo quiero mucho, mi estimado y querido amigo José Luis Iser. Así que un abrazo para usted y en nombre de él los saludo respetuosamente a todos. Ñuble Transversal ha invitado a esta reunión para escuchar a intelectuales que se referirán a una de las fechas más importantes de nuestro país. Ñuble Transversal es una agrupación que nació bajo la palabra que la define, transversal. El devenir mundial y la lógica nos muestra que la sociedad hoy no necesita ideologías. La historia nos ha mostrado que las ideologías polarizan, extreman, dividen, hacen inválido el pensamiento contrario y así no se puede avanzar. La evolución del pensamiento y de la realidad nos muestra que la herramienta para avanzar es más corta. Ideología es larga y anacrónica. Lo que hoy impera es la necesidad de ideas, tolerancia, entendimiento. Necesita nuestra sociedad discutir ideas que beneficien a todos o a la mayoría. Necesitamos seres pensantes que refuten con fundamentos, no con insultos ni escupitajos. Necesitamos, en suma, mujeres y hombres que aporten ideas y respeten las ideas de los demás que están destinadas al bien común. En Ñuble Transversal, a nuestros encuentros hemos invitado a un sinnúmero de personas para enfocar los más diversos temas. Muy bien, dicho esto, vamos a presentar el tema que hoy nos importa. Si usted a un francés le pregunta qué evoca el número 14, o a un norteamericano qué evoca el número 4, o a un argentino el 25, a un colombiano el 20, y así, seguramente lo mirarán sin entender de qué le está hablando. Pero si usted le pregunta a un chileno por el 18, sabe exactamente a qué se refiere y le dirá que le evoca celebración, asados, vino tinto, empanadas, juntarse. Y si usted le pregunta por qué, le dirá porque se celebran las fiestas patrias. Ahora, si usted le pregunta por qué se eligió esta fecha, ahí sí las respuestas varían ostensiblemente y la mayoría de las respuestas están erradas. Entonces, para aclararnos la génesis y significado de esta fecha, hemos invitado a un intelectual que ostenta un currículum que no muchos pueden igualar. Me ha pedido que lo presente simplemente como doctor en Historia, director del Taller de Cultura de la Universidad del Biobío, creador y director de la prestigiosa revista ya internacional Quinchamalí Artes y Letras. Me enorgullece decir que me ha honrado con su amistad. Tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Alejandro Vídker Velázquez. Tienes que conectar tu micrófono, Alejandro. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí sí. Muy buenas noches, amigos de Ñuble Transversal. Es muy grato para mí compartir algunos minutos con ustedes en una fecha tan significativa. Pero además, como lo ha dicho Juan Pablo Garrido, en un ambiente de conversación, sin imposiciones, con respeto y con la sola esperanza de enriquecer nuestra cultura y nuestra conducta en la sociedad. Claudio Martínez me pidió que hablara sobre las fiestas patrias y la historia de Chile. Es un tema vastísimo. Es obvio que las fiestas patrias están relacionadas con la independencia. Sobre la independencia de Chile, solo en mi biblioteca tengo 60 o 70 libros sobre el tema. Eso nos da una idea de cómo ha ocupado los historiadores chilenos esta materia.
voy, por lo tanto, a hacer una exposición esquemática, tocando algunos puntos relacionados con el tema central, porque no tengo otra alternativa. Si me limitara solo a hablar de la primera Junta Nacional de Gobierno, se nos iría el tema, el tiempo. Quiero partir por algo muy obvio. No hay una historia de Chile. Por fortuna, hay varias historias de Chile. No tenemos una historia oficial, como ocurriría si no viviéramos en democracia. Si tuviéramos un sistema político totalitario, donde no fueran los historiadores los que jerarquizan los hechos y los interpretan, sino una comisión ideológica del partido único gobernante. Por fortuna, hay varias historias de Chile. Es oportuno, vinculado a este tema, recordar que la investigación histórica y en general de las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, por ejemplo, de la química, de la física, el investigador está vinculado al objeto que investiga, porque él es parte de la sociedad que investiga. No ocurre lo mismo del químico que estudia un metal o del biólogo que estudia una planta. Aquí el historiador es parte de la historia que investiga. Esto suele llevar a que por los intereses que él tenga, por su carga ideológica, hasta por su carácter, lo lleven a jerarquizar y interpretar los hechos de la historia de una manera distinta. Los hechos en general están aceptados por todos los historiadores. Dice 18 de septiembre de 1810, primera Junta de Gobierno, quienes participan, quienes se acuerdan, qué acuerdan allí, qué se dice, etc. En eso todos los historiadores van a estar contestes. Pero, ¿qué significa ese hecho en el proceso histórico chileno? La cosa cambia. Y cambia mucho más cuando se trata de otros hechos en el curso de la historia nacional. Hay interpretaciones. Hay por ahí un pensador español que decía las cosas no son como son, o algo así, sino del color del cristal con que se mira. Se puede discutir en filosofía, en teoría de conocimiento, hasta el infinito acerca de la verdad. Pero para los fines de una conversación como esta, podríamos quedarnos con Campoamor. Hay distintas maneras de ver la historia. Y cada uno de los que la ve cree que esa es la realidad. A mí personalmente, como profesor de historia, me interesó de hace muchos años el tratar de ver la realidad con los dos ojos. Y le decía a los alumnos que si miramos la realidad con el ojo izquierdo solamente, la vamos a ver probablemente de una cierta manera. Y si la vemos con el ojo derecho, la vamos a ver de otra manera. Pero la realidad no es de izquierda ni de derecha. La realidad es compleja y es una sola. Es difícil realmente verla objetivamente. Y para esto hay historiadores que hacen el mayor esfuerzo y otros prefieren verla a través de los cristales con que la miran. Habría que cerrar este primer punto señalando que es indispensable en la jerarquización e interpretación de los hechos el situarlos en el tiempo correspondiente. No es posible aplicar a los hechos del pasado los valores del presente, porque de esa manera se puede llegar al absurdo
de exigir, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos durante la conquista, olvidando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la aprobó las Naciones Unidas recién al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1944-45. Hay que tratar de situar los hechos en su momento, en su contexto y con sus valores para tratar de comprenderlo mejor. Un segundo punto que me interesa destacar es que Chile tiene una historiografía descomunal, así ha sido calificada por algunos observadores extranjeros. Una producción historiográfica impresionante. Se ha dicho que Chile es un país de historiadores y de poetas. De poetas está bastante claro porque nuestros dos premios Nobel son poetas. Pero de los historiadores, la mayoría de la gente no aceptaría que somos un país de historiadores simplemente porque los desconoce. Pero en el siglo XIX nadie igualó a Chile en su historiografía en América Latina. Y en el siglo XX la cosa se mantiene más o menos en el mismo nivel. Piensen ustedes que Diego Barros Arana hizo una historia de Chile en 12 tomos y que además el resto de sus obras están publicadas en 14 tomos. Vicuña Maquena, sus obras completas son 18 tomos. Sus grandes obras, la historia de Santiago, la historia de Valparaíso, o la biografía de Portales, o la biografía de O'Higgins, son tremendos libros de 800 páginas o más. Más adelante, Francisco Antonio Encina nos pone sobre la mesa una historia de Chile de 20 tomos. Más recientemente, Gonzalo Vial pone 8 tomos. Mire, sobre Bernardo O'Higgins, yo me precio de tener todo lo que yo he averiguado, que se ha publicado, y tengo más de 50 libros en torno a Bernardo O'Higgins. ¿Cuántos libros hay sobre Diego Portales, sobre Balmaceda, sobre don Arturo Alessandri? Ya decía sobre la independencia, sobre ese periodo histórico. Yo solo tengo más de 60 libros en mi biblioteca. La guerra del Pacífico, la guerra civil del 91, historias sectoriales, la historia del ejército lleva publicado más de 15 tomos. La iglesia está publicando una historia que ya lleva varios tomos y son unos volúmenes de 500 o 600 páginas. Y no digamos los nuevos historiadores, Mario Góngora, Sergio Villalobos, más jóvenes todavía, Bengoa, Salazar, Jorge Pinto, Jaime González Miranda en el norte, Armando Carta aquí en Concepción, Sol Serrano, y para qué seguir. Una cantidad impresionante de historiadores, una cantidad impresionante de monografías sobre temas específicos. Es realmente una historiografía descomunal. Pero es descomunal la ignorancia que el chileno medio tiene sobre esta historia. Como decía Juan Pablo hace un rato, si usted pregunta por el 18, van a saber que es el día de las fiestas patrias, pero si yo le pregunta qué significan las fiestas patrias, por qué se celebran, ya la cosa se complica. Todos los años para esta fecha suelen los periodistas en televisión preguntarle a la gente que está enfiestada, tomándose un trago, con una bandera chilena en el sombrero, en el automóvil. Le pregunta, ¿por qué se celebran las fiestas patrias? La verdad es que la inmensa mayoría da respuestas a veces incluso disparatadas. No tienen idea la mayoría de la gente. Lo que sí siente que está celebrando una fiesta nacional. Y esto ocurre porque en América Latina prácticamente todos los países tienen carnaval. Chile no tiene carnaval. Y esta fiesta cívica, que comienza como conmemoración de un acontecimiento político,
termina convirtiéndose, de hecho, en el verdadero carnaval de los chilenos. La fiesta está asociada a dos fechas. El 18 de septiembre de 1810, cuando se realiza la primera Junta Nacional de Gobierno, que no obstante que no se planteó la independencia del país, pero es el punto de partida de un proceso que desembocó en la independencia luego de un largo proceso militar, sobre el cual no voy a entrar en mayores detalles, porque de eso algo sabe la gente. Ha oído hablar de la batalla de Rancagua, del Paso del Roble, de Chacabuco, de Maipú. La otra fecha que está vinculada a esta celebración es la proclamación de la independencia. El 1 de enero de 1818 en la Plaza de Concepción, pero fue el 12 de febrero de ese mismo año, 1818, cuando se jura la independencia de Chile. A partir de esa fecha comenzaron a celebrarse dos conmemoraciones, el 18 y el 12 de febrero. Esto ocurrió durante varios años, largos años. Y claro, la fiesta iba creciendo, el número de días que se iba comprometiendo en los festejos iba aumentando, lo que llevó a que el gobierno de 1837 dijera, bueno, hay que poner fin a esta situación y vamos a fijar una fecha como la conmemoración de la independencia de Chile. Y se fijó el 18 de septiembre de 1810 y dejó de celebrarse el 12 de febrero de 1818. ¿Qué significa el contenido de esta fiesta? Significa que se produce un tránsito del periodo de la monarquía al periodo de la república. Esta historia en conjunto tiene alrededor de 500 años. La monarquía tiene el mayor tiempo, 300 años aproximadamente, y la república 200 años. Estas fechas son insignificantes al lado del tiempo histórico, de la cronología de Europa y, o con mayor razón, de muchos pueblos de Asia. Tenemos pues que estamos celebrando el proceso de tránsito de la monarquía a la república y de construcción de la república. La república no está totalmente construida, está en un proceso de construcción. Somos un pueblo relativamente joven en términos republicanos. La mayoría de la gente tampoco sabe que la llamada guerra de la independencia fue en el fondo una guerra civil, porque no todos los criollos apoyaron la lucha por la independencia y no todos los indígenas apoyaron a los criollos independentistas. También un número importante de población indígena se colocó al lado de los ejércitos reales que llegaban desde Lima para poner atajo a este proceso emancipador. Como decimos, descomunal ignorancia de este proceso. ¿Qué causas podrían explicar este descomunal desconocimiento de la historia nacional? Vamos a señalar solo algunos puntos. En primer lugar, no cabe duda que es la densidad de la producción historiográfica, la magnitud de las obras. Solo los historiadores profesionales han leído a Barros Arana o han leído a Encina. Es difícil que un ciudadano cualquiera se vaya a enfrentar a estas obras de 600, 800 páginas y de 12, 15, 20 tomos o 20 tomos. Ha habido, por lo tanto, la falta de obras más didácticas, más breves, de conjunto, que entreguen el ABC del proceso histórico para que la mayoría de la población se interese por estos temas. Han faltado entonces las obras de síntesis. Hay algunas. Hay un libro de Sergio Villalobos, hay otro de Rafael Sagredo,
del profesor Lira, y un periodista nacido aquí en Ñuble, en Yucay, Walterio Villar. Él se avivó y hizo crónicas periodísticas de la historia de Chile, hizo una historia ilustrada, le puso su propio dibujo, y ese libro lleva 60 ediciones, lo que indica que cuando se ofrece una visión accesible al gran público, hay gente interesada. No digamos el Adiós séptimo de línea de Jorge Nostroza, que batió todos los récords de venta, y aparte que fue un éxito radial. Pero sin ninguna duda ha sido la enseñanza de la historia. Yo creo que todos los que estamos convocados en esta oportunidad recordamos lo aburrida que era la clase de historia del liceo. Esas clases de historia de sucesión de batalla, de obras de cada gobierno, y que al final el estudiante se preguntaba, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Y la verdad que si la historia no sirve para explicarle a un ciudadano dónde está parado y por qué está parado ahí, es una historia que no sirve para nada, porque los datos están en los libros y ahora en Internet no cuesta nada averiguar el dato que uno quiera. De lo que se trata es tener una visión de conjunto, una interpretación más o menos coherente de lo que ha sido este proceso para poder entonces entender en qué ha consistido el proceso histórico nacional. Los medios de prensa, antes yo alcancé a vivirlo eso, la discusión, pero también los diarios nacionales, para el 21 de mayo, para el 20 de agosto, para el 18 de septiembre, entregaban suplementos relativos a ese momento histórico. Ese suplemento llegaba a la casa y la familia podía tener acceso a crónicas breves sobre personajes, sobre los acontecimientos, de tal manera que se socializaba la historia de Chile. Esos suplementos también llegaban a los colegios, que servían de material didáctico a los profesores en los liceos, en las escuelas normales. Nada de eso ocurre hoy día. La televisión, a diferencia de Argentina o de México, donde los temas históricos han dado lugar a grandes películas que se llevan a la televisión, a teleseries incluso, algunas notables en México, en Chile escasamente se ha explorado ese camino. Hubo por ahí una teleserie muy buena sobre Balmaceda, hace muchos años. Después hubo un intento de hacer algo con los Padres de la Patria, donde Bernardo O'Higgins salió muy mal parado. Y por último, por ahí hicieron otro programa de televisión que se llama El Niño Colorado, El Niño Rojo, no me acuerdo, sobre O'Higgins joven, que mejoró bastante la calidad histórica de esa presentación. La politización, el sectarismo y la comercialización de la historia nacional ha contribuido también poderosamente al desconocimiento de la historia y, más grave aún, a la deformación del conocimiento histórico. Algún personaje que le iba mal en su profesión técnica se dedicó mejor a escribir libros de historia, buscando aspectos sombríos en la vida de los héroes, como si los héroes fueran seres angélicos, en el fondo a demoler los valores nacionales. Y eso explica que quienes se han guiado por ese tipo de versiones no han tenido ningún escrúpulo en destruir monumentos e incluso lanzarlos a los ríos. Todo eso contribuyó al desconocimiento de la historia nacional. Pero hay algo más. El gobierno, los gobiernos, tienen múltiples maneras de poder contribuir al desarrollo de la conciencia nacional y de la cultura nacional, de la historia nacional. Desde el gobierno se le ha puesto el nombre a una región Bernardo O'Higgins,
se le puso a Carlos Ibáñez del Campo, a Aysén. Se le dio el nombre de Arturo Merino Benítez al aeropuerto de Santiago. Todo este tipo de denominaciones contribuyen a despertar o a situar, por lo menos, al ciudadano frente a un hecho histórico. Las municipalidades se preocupaban de ponerle los nombres a las calles. Ahora las empresas constructoras le ponen los nombres que le da la gana. Usted puede ir aquí en Chillán a la población Barcelona y ver los nombres más increíbles, ¿no? Tenemos hasta una calle Andorra, y no tenemos los nombres de muchos personajes. Y esto ayuda indudablemente. En el siglo XIX y entrado el siglo XX, esto no era así. El gobierno se preocupaba. Veamos cómo se conmemoró el centenario de la República. En 1910, el gobierno inauguró el Museo de Historia de Chile, el Museo Histórico Nacional. Inauguró el edificio nuevo de la Biblioteca Nacional. El monumento O'Higgins en la Plaza de Armas en Chillán forma parte de ese programa, aunque se inauguró poco después. El gobierno editó una colección de más de 20 volúmenes de escritores nacionales, libros notables. Chile en esa época tenía 3 millones de habitantes y era infinitamente más pobre que ahora. ¿Y saben ustedes cuál era el tiraje de esos libros? 6.000 ejemplares. ¿Cómo se conmemoró el bicentenario, los 200 años de la República? Se puso una bandera gigante en la Alameda y se dijo que una bandera igual se iba a poner en todas las capitales de regiones del país. Harto poco para el bicentenario, ¿no? Y el gobierno editó 2 libros, uno sobre Gabriela Mistral y otro con una serie de textos históricos. ¿Sabe cuál fue el tiraje de esos libros? 2.000 ejemplares. Y naturalmente no fueron como los libros de la Biblioteca del Centenario, que fueron a todos los liceos, las escuelas normales y las bibliotecas del país, con distribución gratuita. Estos 2.000 libros, estos libros de 2.000 ejemplares que se editaron en el bicentenario, fueron a las librerías porque había que recuperar la inversión. Del reino a república. Ese es el tema. Pero cuando lo celebramos, la mayoría de la gente pareciera que no tuviera ninguna conciencia de lo que era el país en el momento o el tiempo en que ese proceso ocurrió. Chile tenía hacia 1810, las estadísticas son muy relativas porque no las sabía científicamente, alrededor de entre 800.000, algunos dicen 1 millón de habitantes. Una población escasa. El país, de hecho, existía entre Concepción y Copiapó. Las provincias del norte se incorporaron después de la Guerra del Pacífico y las del sur a partir de la mitad del siglo XIX. Ese era Chile. En ese escenario se realiza el proceso. Y esa población era en su inmensa mayoría analfabeta. Con esa población había que iniciar la construcción de la República, no solo el Estado a nivel nacional, sino también establecer el Estado a nivel de las ciudades, de las provincias. Santiago, Concepción y Copiapó eran los únicos centros urbanos. Yo distribuí en algunos amigos, no sé si a todos les llegó, un texto de Eugenio Orrego Vicuña, o Vicuña Orrego, Santiago en tiempo de O'Higgins. Santiago tenía 45.000, 40.000, según otros, habitantes en esa época. Era incluso un poquito menos que San Carlos actualmente. Y ese era el Santiago de la época donde se inicia el proceso de la independencia.
Concepción, poco más de la mitad de Santiago, Copiapó poco menos, y la ciudad de Chillán, que era Chillán Viejo, tenía en esa época 4.000 habitantes, y el resto de la población estaba disperso en las haciendas, en las aldeas, y ese era el país. El reino de Chile era, durante la monarquía española, el más pobre de América. Lo que la corona sacaba de Chile no daba ni siquiera para pagarle a los funcionarios españoles acá. Tenía que venir el Real Situado de Lima para hacer este pago. Era entonces un país de población pequeña, analfabeta, extremadamente pobre. Los caminos eran huellas, pequeños centros urbanos. Ese es el escenario en que se realiza la independencia de Chile. Me voy a referir finalmente al fundador de la República, O'Higgins. Es indispensable, al hablar de O'Higgins, tener presente que O'Higgins estudia en Inglaterra. Inglaterra iba a la cabeza de la revolución industrial, era la dueña de los mares, el principal centro cultural del mundo occidental. Extraordinaria oportunidad para un joven que desde la provincia es enviado por su padre a estudiar a Inglaterra. Es como si hoy día alguien de Chillán se fuera a estudiar a Harvard. Esa es aproximadamente la relación que hay que hacer. Y es muy importante porque la educación, la cultura que O'Higgins adquiere en Inglaterra, lo va a situar, según alguien que ha estudiado específicamente los aspectos culturales de la independencia, por encima de cualquiera otro de los próceres de la independencia americana. Culto, conocedor de la geografía, la oceanografía, leyó clásicos greco-romanos, tuvo conciencia de lo que era el mar en el tiempo que venía, aprendió a tocar instrumentos, un hombre de extraordinaria cultura, pero que además tuvo la oportunidad de conocer en Inglaterra a Miranda, quien va a ser su maestro político. Grimmer hace todo un estudio y llega a la conclusión de que la influencia de Miranda fue decisiva en convertir a O'Higgins en un estadista. Un punteo rápido de la obra de O'Higgins en el gobierno. No obstante que a O'Higgins se le entrega después de Chacabuco todo el poder por el Cabildo de Santiago, sin ninguna limitación como director supremo, él se esfuerza del primer momento en establecer legalidad para el poder, de darle cauce jurídico al proceso que él iniciaba. Sobre esto, Fernando Séquez se va a referir con más propiedad que yo, porque él es constitucionalista y un hombre que conoce ampliamente este momento histórico. O'Higgins crea los símbolos nacionales, no obstante que Carrera había creado también una bandera, pero va a ser la bandera creada por O'Higgins. El escudo creado por O'Higgins y la canción nacional en tiempo de O'Higgins, lo que va a presidir la República desde su tiempo hasta nuestros días. Decreta quiénes son chilenos. Chilenos son todos los que viven en el país, incluyendo a la población indígena. Conocedor de lo precario que era el ejército y sabedor que todavía habría que combatir para asegurar la independencia, crea una escuela militar para formar militares profesionales, con oficio, con disciplina. Lo mismo hace con una escuela naval y contrata en Inglaterra a un almirante con prestigio en Inglaterra, Lord Cochrane. Cuando
le entrega el mando de lo que va a ser la primera escuadra nacional a Cochrane, O'Higgins muestra esa visión, esa talla de estadista, y le dice a Cochrane: todo el Pacífico es de interés de Chile. Nuestro límite es el Polo Sur. Esta afirmación de O'Higgins habrá de tener en el futuro mucha importancia cuando Chile trate de tener presencia en la Antártica. Crea escuelas, crea liceos, echa a andar la salud pública. Y luego hay un texto que no sé si todos lo tengan, del cual yo he seleccionado un párrafo, y que él pertenece a la intervención que hace en la Convención Preparatoria de 1822, donde O'Higgins pensaba darle una estructura definitiva al Estado chileno. En esa oportunidad, O'Higgins dice: necesitamos formar hombres de Estado, legisladores, economistas, jueces, negociadores, ingenieros, arquitectos, marinos, constructores, hidráulicos, maquinistas, químicos, mineros, artistas, agricultores, comerciantes. Y agrega: las luces, la riqueza y el poder estuvieron siempre ligados en las naciones y son la base de su desarrollo. Luces, la sabiduría; riqueza, el desarrollo; poder, el Estado. Un estadista. Este estadista tuvo incomprensiones, tuvo dificultades y no quiso enfrentarlas por las armas. Al alzamiento de Freire y otras expresiones de oposición, respondió abdicando al mando. No quiso que la naciente república se enfrascara en una guerra civil como ocurrió en el resto de América Latina. Dice Barros Arana: este fue el momento más heroico de O'Higgins. Único caso en la historia de América Latina. Salió al exilio. En el exilio recién había llegado, pocos años después, en 1824, se realiza la batalla de Ayacucho, en la cual las armas bolivarianas vencen definitivamente a los defensores de la monarquía. Bolívar, que le gustaba el boato, organiza en el Palacio Pizarro un gran banquete para celebrar esta victoria. Invita a los principales de Lima, civiles, y obviamente a las grandes figuras militares. Se instala en la puerta del Palacio Pizarro para recibir a los invitados. Aparece O'Higgins vestido de civil, pulcramente afeitado. Y Bolívar le dice: usted, general, en el día de la mayor gloria de las armas americanas, se presenta de civil y no con su traje de general que tanto le honra. O'Higgins lo mira y le dice: general, la América ya es libre. El general O'Higgins no existe más. Ahora en adelante existe el ciudadano particular Bernardo O'Higgins. Qué grandeza, ¿no? Los 20 años de exilio los vivió con la pupila insomne, pensando en lo que ocurría en Chile, especialmente en Magallanes. Envió cartas a Prieto, a los ministros de Prieto, pidiéndole que se ocuparan de Magallanes. Por lo que había aprendido en Inglaterra, sabía que el comercio internacional vendría hacia el Pacífico y advertía que el estrecho de Magallanes sería una puerta de ese comercio. Aún no existía el canal de Panamá.
no le hicieron caso. Con motivo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, llegó a Lima Manuel Bulnes, que como joven soldado había peleado junto a él allí en el Paso del Roble. Conversa mucho con O'Higgins y O'Higgins lo compromete a que cuando vuelva a Chile se ocupe de Magallanes. Bulnes regresó al país con la victoria de Yungay a la espalda. Llegó a la presidencia de la República. De inmediato O'Higgins le recordó el compromiso. Bulnes ordenó al intendente de Chiloé armar un barco y tomar el estrecho y construir un fuerte en el estrecho. El 18 de septiembre de 1843 desembarcaron los chilotes en Magallanes, tomaron el estrecho, izaron la bandera nacional y comenzaron a construir el fuerte Bulnes. Días después apareció un barco francés que venía a tomarse el estrecho. Chile, el territorio de Magallanes, habría tenido una suerte parecida a las Malvinas con los ingleses. Magallanes y el extremo sur habrían sido sin duda posesiones francesas, si no hubiese sido por la tenacidad con que O'Higgins defendió ese territorio. Pero el padre de la patria no alcanzó a saber que la bandera de Chile ya estaba instalada en ese lugar, porque el 24 de octubre, casi un año antes, había muerto en Lima. Y al morir, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Magallanes, Magallanes, Magallanes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la magnífica presentación que nos ha hecho el doctor Alejandro Vídker Velázquez. Y está con nosotros y voy a presentar a quien hemos invitado. Ya esté sin sonido, Juan Pablo. Habilita tu micrófono, Juan Pablo. Ahora sí. ¿No se escuchó nada o qué? No, tienes que partir de nuevo. Ya, ok. Había dicho que damos las gracias al doctor Alejandro Vídker por la exposición brillante que nos ha hecho de nuestra historia, específicamente el significado del 18 de septiembre. Los números que yo di antes de el 4 para un norteamericano, el 14 para un francés y así, son las fechas en que esos países conmemoran su independencia, obviamente. Muy bien, quiero recordarles que en la invitación estaba que para el final tengamos lista una copa de vino tinto porque tenemos que celebrar y hacer un brindis en esta fecha. Pero eso es para el final, para que recordarles que todo ahí está. Me muestran algunos sus copas y eso está muy bien. Bien, voy a presentar a quien hemos invitado para comentar la exposición del doctor Alejandro Vídker. El señor Fernando Senger Giannoni, el señor Fernando Senger, es abogado constitucionalista de Concepción, de reconocida y larga trayectoria, es un prestigioso profesor de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Voy a dejar con ustedes entonces al señor Fernando Senger para que comente la exposición de don Alejandro Vídker. Don Fernando, bienvenido. Listo.
estaba jurídico, muy poco conocido por lo demás, de ese periodo de la independencia. Tiene la palabra Fernando. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestra corporación y les ruego, hay temas técnicos complicados, estoy en un campo mío, cerca de Concepción, pero se cayó el sistema de Movistar, que donde yo tengo internet. Bien, antes de referirme al tema de la independencia, el 1 de enero del año 18, quiero decir 2 o 3 cosas con respecto a la independencia del país. ¿Cuáles son las causas en 2 o 3 minutos? Porque no hay mucho tiempo. En primer lugar, ya en el siglo XVIII, se formó un alma nacional muy distinta a lo que era el español. Las mezclas en Chile formaron ya una idiosincrasia propia en todo lo que es el territorio en esa fecha y ahora. En segundo lugar, influyó en nuestra independencia la independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1776. También muchos comentaristas e historiadores analizan la Revolución Francesa y la filosofía revolucionaria de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etcétera, que establecieron todo un nuevo sistema que después hizo eclosión con la Revolución Francesa. Enseguida, se dice por muchos que la ausencia de libertad de comercio generó mucho odio en contra del español. La ignorancia, la falta de educación, no había cultura, no había imprenta, como todo el mundo lo sabe, también influyó mucho en el sentimiento posterior revolucionario e independentista. La expulsión de los jesuitas en 1767 también se señala como un punto importante porque era un nexo muy vital entre la monarquía y todo lo que era la administración española. Luego, el despotismo ilustrado de los Borbones, esto es, todo para el pueblo, todo con el pueblo, pero sin el pueblo, fue algo que, sin duda, un sistema político en que tenía todo centralizado absolutamente desde arriba. Bueno, ¿cuál fue el significado del 18 de septiembre que todos vamos a celebrar estos días? La verdad es nada más que darse un gobierno mientras estaba la invasión napoleónica en España, tema que yo no puedo abordar por la falta de tiempo, sin duda. Después viene la Reconquista. Luego la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero del año 17, después de haber atravesado el ejército los Andes, al mando de San Martín y O'Higgins. Se gana la batalla de Chacabuco y O'Higgins, por ideas de San Martín, tiene que avanzar hacia el sur para, a su vez, enfrentar a todos los reductos españoles que habían quedado, estamos hablando del año 1817, después de febrero, por supuesto, que habían quedado en Talcahuano, fundamentalmente cerca de Concepción, toda esta zona. Estamos en Concepción. Bueno, así es como entonces se dice que San Martín le habría dado la idea y que también la incubó mucho O'Higgins, porque la idea de la independencia está probado que no fue algo que hubiera se hubiera notado en el año 1812 con el reglamento constitucional, nada, sino que algunos tuvieron algunos pensamientos parecidos, como Fray Camilo Enríquez, según se dice, y también se ha estudiado mucho el tema. Pero la verdad es que la idea de establecer, de generar, de proclamar la independencia de Chile nació después de la batalla de Chacabuco. Y fue idea de San Martín y de O'Higgins, obviamente. O'Higgins está también estudiado esto, y hay cartas. Tuvo la idea de hacer una especie de plebiscito, a propósito de lo que estamos viviendo ahora. Tema que se pensó hacer en las parroquias, pero que era muy difícil por la situación de guerra en que estaba todo el país. En conclusión, O'Higgins proclamó la independencia de Chile el 1 de enero del año 1818. Aquí, ustedes saben, los que están muy interiorizados en la historia y la bibliografía, hay una discusión porque se habría firmado en Talca, cosa que es efectiva, y se antedató en Concepción. Pero la verdad es que el que mira todos los documentos oficiales del Estado chileno, yo tengo acá, no sé si se podrá ver en la pantalla,
los impresos relativos a la Declaración de la Independencia de Chile. Este es un documento oficial que lo elaboró Alameiro de Ávila Bartel y está promulgado y está publicado en homenaje a don Jaime Izaguirre, etc. En conclusión, ¿qué dice? Que la independencia se declara en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la Nación y refrendada por nuestros ministros y secretarios de Estado en los departamentos de gobierno, Hacienda y Guerra, Bernardo Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas, José Ignacio Centeno. La proclamación de la independencia es un documento largo que me es imposible leerlo, pero sí es interesante decir que la fuerza ha sido la razón suprema que por más de 300 años ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes, etc. Esto refleja, sin duda, una intención clara, decidida, sin discusión de parte de O'Higgins y toda su gente, para decir que Chile era una nación completamente independiente. Y esto no solo se transmite con lo que estoy diciendo, sino que también con muchos otros antecedentes que son valiosos. Ahora, ¿quiénes redactaron esta declaración? Fue Zañartu, Hipólito Salas, Juan Egaña y Vera y Pintado. Obviamente, O'Higgins la firmó y ahí está la discusión técnica, que si fue en Talca cuando la firmó y le pusieron antedatada, pero en fin, dejo eso a un lado. Lo interesante es leer e interiorizarse del manifiesto que hace a las naciones el director supremo de Chile. Es importante fundamentar también la independencia en el manifiesto que hace a las naciones el director supremo de Chile de los motivos que justifican su revolución y la declaración de su independencia. Este documento es mucho más extenso que la declaración que también señalé recién, porque es ya un proceso histórico profundo de los siglos anteriores, de todo el tema del comercio, de todo el tema de la educación, que son las causas que yo esbocé al comienzo de mis palabras. Esto es interesante porque se parece un poco a la declaración de independencia de los Estados Unidos con la expresión de agravios que hubo en 1775-74 en contra de los ingleses por el problema tributario y por el trato que había en la justicia, etc. Este manifiesto son varias páginas y yo recomiendo la lectura porque no se pasa ni siquiera en los colegios. En la historia constitucional algo se dice, pero debería decirse mucho más para comprender bien la profundidad de lo que significó esto, de la importancia de la Declaración de la Independencia. Bueno, quiero agregar que con respecto a la independencia, a lo que significa esto, jurídicamente, los países pueden ser soberanos o dependientes, etc. Hay muchas clasificaciones de los estados actualmente, sobre todo con la evolución que tenemos especialmente después de los tiempos del Renacimiento en adelante. Esto significa que Chile ya no va a ser, algunos decían colonia, o un reino de España, dependiente de España. En esas condiciones fuimos al año 1812 a la constitución de esa fecha en Cádiz. Pero estaba España todavía con la invasión napoleónica en parte. Bueno, entonces, jurídicamente esto fue una cosa de gran relevancia que después significó el reconocimiento a Chile como Estado soberano, como una persona jurídica a nivel internacional, por Estados Unidos, posteriormente por Inglaterra, y por último, en 1844, por la propia España, con lo cual iniciamos una nueva etapa de consolidación y de confraternidad con el país que había colonizado esto, como todo el mundo lo sabe. Ahora yo quiero dar un dato bastante interesante. Con más tiempo podría haber hablado muchas cosas más, pero no es posible.
Fíjense ustedes que el 3 de junio de 1818, 6 meses después de la declaración de independencia, O'Higgins dictó un decreto. Estamos hablando de un estado tan en ciernes, no es una ley, un parlamento, no había nada. Y este decreto dice: sustitución de la denominación español por la de chileno. Esto es independencia. El tema de la nacionalidad. Hoy día está en el artículo 10, 11 y 12 de la Constitución Política, y siempre ha estado en la Constitución Política, porque en otros países, como en Francia, está en el Código Civil, etcétera. Muchos países tienen distintas formas. Pero fíjese lo que dice acá. Me va a permitir que lea para la mejor explicación de mis palabras. Después de la gloriosa proclamación de nuestra independencia, contenida por la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos de llamarnos españoles, sino chilenos. 6 meses después, por favor, de la independencia. En consecuencia, mando que en todas clases de informaciones judiciales, sean por vía de pruebas, en causas criminales, de limpieza de sangre, en proclamas de casamientos, en las partidas de bautismo, confirmaciones, matrimonios, entierro, en lugar de la cláusula español natural de tal parte, que hasta hoy se ha usado, se sustituya por la de chileno natural de tal parte, observándose en lo demás la fórmula que distingue las clases, entendiéndose con que respecto, y aquí viene un tema que hoy día está de mucha actualidad. Repito, entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos, según lo prevenía arriba. Y después transcribes este decreto que selló a los obispos, en fin. Yo quiero, así como Alejandro es un gran historiador, un hombre de gran cultura, pero este punto, por favor, habría que decirle a los políticos actuales esto, que vamos a tener una constitución nueva y no vienen en la reforma constitucional que dice un cupo para los pueblos originarios. Solamente se preocuparon del problema de género, mujeres, hombres, cosa que está muy bien, pero dejaron a un lado todo lo que es pueblos originarios, y esto está resuelto por don Bernardo O'Higgins hace 202 años. Lo que yo quiero explicar, que esta independencia de O'Higgins es sin duda una de las cosas más importantes jurídica. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Aló? Desgraciadamente la conexión a internet es inestable, dice ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos, Fernando. Continúa. Y termino. La labor jurídica de O'Higgins, además de toda su obra económica, además de la labor 822, son fundamentos, de tal modo que no hay palabras para señalar, indicar y demostrar la calidad que tuvo O'Higgins. Y he terminado. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Claudio, he terminado. Sí, gracias, Fernando. Espero que sigas conectado. Te doy un segundo. Deja solamente... ¿Puedo salir o no? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Agradecemos la presentación de don Fernando Senger. Interesantísimo los alcances que hace de nuestra historia. Y vamos a ofrecer brevemente la palabra para que hagamos comentarios, indicaciones, alcances, pero breves, para que
el mayor número de asistentes puedan dar su opinión. Ofrecida la palabra. ¿No hay, parece, interesados o...? ¿Sí? Rosenjever. Enciende tu audio. Eso, ahí. Ahí. No. ¿Ahí? Ahí. Sí. Sí. Una pregunta probablemente muy sencilla, pero a propósito de la charla del señor Senger, donde el decreto dicta O'Higgins un decreto donde cambia la frase ciudadano español por ciudadano chileno, digamos. La pregunta es referida al nombre propio de Chile, digamos. ¿Cuándo nace? Yo leo muchas historias sobre eso, muchas mitologías probablemente del origen de la palabra Chile, y sobre eso quisiera preguntar más específicamente, ¿no? No sé si se escuchó. Sí. Alejandro. Don Alejandro. Mira, ese es un tema hay muchas versiones sobre, desde que Almagro escuchó un pájaro que decía Chile, Chile, hay muchas versiones sobre eso. Yo creo que no es muy relevante el establecer, porque no hay manera de saberlo, son puras suposiciones. Hay incluso un libro por ahí que se llama ¿Cómo se llama Chile?, donde están todas las versiones. Carlos Smith también pidió la palabra, Juan Pablo. Muy bien, don Carlos. Sí. Quería preguntarle a don Alejandro, buenas noches a todos. Quería preguntarle a don Alejandro, ¿qué es lo que sucede que Freire se levanta y O'Higgins tiene que abdicar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se le criticaba a O'Higgins? ¿En qué no estaba de acuerdo? No sé si la aristocracia en el momento o quienes tenían el poder por lo menos para poner en jaque al poder supremo de O'Higgins. Mire, se cuentan muchas cosas. Concretamente, Freire se levanta por un problema de falta de pago del ejército, de falta de pertrechos, reclamos regionales, que O'Higgins gastó hasta el último centavo en armar la Expedición Libertadora del Perú, que fue una empresa gigantesca de llevar miles de personas, de soldados, a Lima para llevar adelante el plan de San Martín de la independencia. O'Higgins había dicho después del triunfo de Chacabuco: ni con 100 victorias como esta seremos libres si no dominamos el mar. Entonces, el gasto enorme de los pocos recursos que había llevaron a que no se cubrieran otros gastos internos y generaban descontento. Pero eso por un lado. Por otro lado estaba la política social de O'Higgins, suprimir los títulos de nobleza, por ejemplo. Fue un golpe muy duro a las familias patricias. En los cementerios para disidentes que él creó para atraer a comerciantes extranjeros que tenían una religión distinta a la católica, y en esos tiempos el problema de la CPM era mucho más grave que ahora. Con todos los problemas del progreso de la ciencia de ahora nos damos cuenta de lo que es esto, imaginarse en ese tiempo. Entonces O'Higgins creó cementerios de disidentes en Concepción, en Valparaíso, y creó el cementerio general en Santiago, donde se podía soportar cualquier persona independientemente
de su credo religioso. Mire, dice don Francisco Antonio Encina que fue tal la prédica de algunos sacerdotes monárquicos que atribuyeron el terremoto que azotó ese tiempo al paraíso, se lo atribuyeron a un castigo divino. Y dice Encina, visto esto de ahora puede parecer una cosa increíble, pero Encina da una cantidad de antecedentes de cómo mucha gente creyó que era así. Entonces, en los sectores altos de la sociedad, e incluso en algunos sectores bajos, en sectores militares de Concepción, se fue generando un descontento frente a la política de O'Higgins. Y hay también cosas que, si ustedes quieren, son aparentemente más pequeñas, pero hay que ubicarse en la época. No se olviden que O'Higgins es un provinciano que llega a Santiago desde la provincia. Él no pertenece a la familia poderosa de Santiago. Y como si fuera poco, era un guacho, un hijo ilegítimo. Y eso se le decía en voz baja, pero se decía. Y ya hasta su vida privada, sus relaciones con la Colorina, la madre de Demetrio, que era una mujer casada, que abandonó a su marido por maltrato familiar, diríamos hoy día, y que entró en relaciones con O'Higgins cuando éste visitó Concepción. Y él la llevó a Santiago. Ella se vestía de militar y la llamaban, dice Cuña Maquena que los soldados la llamaban la generala. Era una mujer hermosísima. Bueno, pero era una amante, para decirlo en términos un poco más modernos. Todas las cosas se juntaron. Todas las cosas se juntaron. Las más gruesas y las más delgadas. Pero cuando Higgins se da cuenta que hay un descontento, pero lo más grave es el problema de Freire, sin ninguna duda, porque ahí hay armas, no hay chismes, hay armas por medio, es que él decide no enfrentar a Freire porque provocaría una guerra civil. Y por eso abdica. Muchas gracias, don Alejandro. Juan Pablo, Álvaro Briones y Freddy Cancino, ese orden anterior de palabras. Ya, don Álvaro Briones, tengo entendido que él está conectado desde México, ¿no? Sí, así es. Don Álvaro, ya. Qué gusto de verlo. Don Álvaro, Alejandro, pedí la palabra casi solo para saludarte, te mando un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho de hacerte una pregunta, más que una pregunta es pedir tu opinión sobre un tema que desde hace un tiempo me viene a la cabeza y me inquieta. ¿No? Se refiere a los protagonistas de la historia, ¿no? Porque desde en los últimos años ha dado en procesos de revisión de la historia, de buscar culpables y responsabilidades, se ha tendido a responsabilizar a instituciones en lugar de personas, ¿no? Sí. Quiero citar un solo caso. Hay muchos, ¿no? La iglesia, la masonería, etcétera, pero el presidente Elwin pidió disculpas a nombre del Estado por los crímenes ocurridos durante la dictadura militar. Sí. Pero es muy raro porque él pidió disculpas vicariamente a nombre de otras personas que habían cometido los crímenes de los que estaba disculpando, sin que tuviéramos certeza quienes escuchábamos esas disculpas, que los auténticos autores de esos crímenes estaban arrepentidos o querían disculparse, ¿no? O sea, pareciera que carece de sentido decir el responsable fue el Estado, la institución, cuando los responsables son siempre, me parece a mí, o creo... Son personas. Claro, creo creer que son personas. Entonces, tanto eso como, te repito, a la iglesia a veces se les pide cuenta, o a la masonería, porque he estado escuchando comentarios en ese sentido recientemente, a instituciones. Mi duda es, bueno, ¿son las instituciones los responsables o los responsables de las instituciones? A mí no me cabe ninguna duda que son las personas, porque el Estado mismo, el Estado es una abstracción jurídica. ¿Qué es el Estado? Un conjunto de instituciones, pero para que el Estado funcione existe el gobierno, si no el Estado no puede funcionar. Y el gobierno son personas que toman las decisiones.
y las toman en el Congreso, las toman en los tribunales de justicia, en todos los poderes del Estado. No cabe duda de que son las personas responsables. Ahora, hacer responsable al Estado, no sé, no me parece. Bien, don Freddy Cancino está pidiendo la palabra. Adelante, don Freddy. Y ahora sí. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, sí. Don Freddy, qué gusto verlo. Igualmente. Bueno, saludarte, estimado Alejandro, recordar los tiempos en los cuales hicimos algunas cosas juntos en el ámbito histórico, editorial, recordar tu obra de los años 80 y 90 acerca de la historia del socialismo chileno, que era una obra bien sólida, además con muchas imágenes. Había un trabajo ahí de investigación bastante profundo. Espero que se pueda reproponer eso. Y yo quería plantear un tema y también pedirte tu opinión de pasada, que está ubicado históricamente en el periodo del cual estamos hablando, pero que se aleja algo del tema estrictamente relativo a O'Higgins. Yo acabo de terminar un breve trabajo sobre la historia constitucional de Chile, a propósito de un libro que estamos editando, y recorriendo un poco la historia de las constituciones chilenas, me saltó a la vista una reflexión. Ha habido 10 constituciones o proyectos de constituciones, pero lo que me llamó la atención es que los primeros ensayos y los reglamentos constitucionales. Claro, el reglamento constitucional provisorio, sí, provisorio de 1811, había ya algunos elementos que se han ido repitiendo a lo largo de toda la construcción constitucional de Chile. Por ejemplo, había, la soberanía nacional, en la cual se plantean ya de que no hay autoridad extranjera que mande en Chile. Hay una división de poderes, hay un poder legislativo que es una junta, hay un sistema representativo ya planteado también porque se eligen los representantes de esta junta. Hay habeas corpus, me recuerdo, porque se plantea ahí lo del debido proceso, es decir, nadie puede ser juzgado sin un debido proceso. Hay derechos individuales, como el de la inviolabilidad del domicilio. El derecho de imprenta también está planteado en ese reglamento. Hoy día diríamos el derecho de expresión, ¿no? Sí. Bueno, y ahí se plantean dos cuestiones que son elementos esenciales, a mi juicio, de toda constitución. Una es la limitación o acotamiento de lo que es el poder público, y lo otro son los derechos de las personas que comienzan a aparecer y que se repitan a lo largo de todas las construcciones constitucionales posteriores. Eso me lleva a un planteamiento que es un poquito más atento a esto de la Carta Blanca. Cuando se habla de la Carta Blanca, yo creo que es un despropósito, porque no nos referimos a la Carta Blanca con respecto a la actual Constitución, porque ninguna Constitución se escribe en blanco a partir de cero. Todas van recogiendo lo que es la tradición constitucional, los valores, los principios que los pueblos se van construyendo y haciendo suyos. Esto a pesar de que muchos de esos principios y valores ha habido momentos en la historia en Chile que han sido oscurecidos, ¿no? por regímenes autoritarios o derechamente dictatoriales como el de Pinochet. Pero esa continuidad y esos asomos de principios y conceptos ya en los primeros tiempos de la naciente República Chilena, creo que es algo que debería hacernos reflexionar, sobre todo en este momento en que estamos construyendo una nueva realidad constitucional. Eso es todo. Sí, mira, quienes plantean la hoja en blanco deberían, y casi todos ellos se inspiran en Carlos Marx, pero parece que no han leído a Marx, muchos de ellos, porque Marx sostiene de manera rotunda: ningún pueblo puede huir de su historia.
Ningún pueblo puede huir de su historia. Todo lo que se construye sobre la base de la historia. Obviamente que el desarrollo de la sociedad va exigiendo que las instituciones vayan cambiando, la legislación va cambiando, pero se va haciendo peldaño sobre peldaño. La historia no comienza con los que van a redactar la nueva Constitución. Claro. Y si lo hacen, bueno, yo no sé qué Constitución va a aparecer allí. Gracias. En B. Juan Pablo. No sé si yo perdí Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí. Hola, sí, ya. Sí. Entonces, voy a ofrecer la palabra ahora a Claudio Martínez para que vayamos cerrando esta reunión tan linda y tan interesante, constructiva, educativa. Así que, Claudio, tú tienes la palabra. Ahora sí, ya. Es que en todas partes parece que hay problemas de conexión, lamentablemente, a esta muy interesante conversación. Agradecemos a todos y todas los que nos han acompañado. Aprovechamos de invitarlos para las próximas reuniones que tendremos. En 15 días más tendremos una reunión bien interesante sobre turismo e innovación, que está vinculado por lo demás a temas históricos. El turismo en general se sustenta en hechos históricos. La cultura es el sido gran alimentador del turismo. Por lo tanto, lo dejamos invitados. Para terminar esta reunión, vamos, como les decía, a hacer un brindis. Y ese brindis lo hará alguien que vive fuera de Chile, que vive en México. Por lo tanto, estará a cargo de nuestro amigo, contertulio permanente, panelista sistemático de este panel, Álvaro Briones, y con ello terminaríamos esta reunión. Le agradezco a todos muchísimo su participación y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Álvaro, un brindis por Chile, por quien quiera, de México. Te esperamos. Les quiero agradecer primero que un grupo de chillanejos, tan chillanejos como ustedes, inviten a un antofagastino, le hagan el honor de hacer el brindis en esta oportunidad. Mire, yo brindo desde luego por nuestra querida tierra que está de cumpleaños, por su historia compleja como es, ¿no? Brindo por Chile. Pero brindo también porque nosotros, las chilenas y los chilenos, estemos a la altura de lo que nuestro país necesita en este momento, ¿no? Que seamos suficientemente maduros, inteligentes, como para poder mirar con dos ojos, como nos recomendaba nuestro Alejandro, ¿no? Suficientemente maduros como para entender que la verdad no se ubica siempre solo en un lugar, sino que a los dos lados de una controversia, y que hay que ser inteligentes, maduros, como decía, para buscar la verdad donde quiera que esté, las partes de la verdad, ¿no? Brindo porque las soluciones que encontremos a nuestros problemas, aunque aunque nos permitan que todos nos sintamos identificados con ellas, aunque no todas nuestras aspiraciones estén contenidas en esas soluciones, ¿no? Y sobre todo brindo porque las chilenas y los chilenos, todos hijos de esta tierra, aunque tengamos diferencias, nunca más nos miremos como enemigos, sino que, si acaso, como adversarios. Por todo eso brindo. Salud y viva Chile. Qué bonito.